esta semana hemos visto cómo se ha mantenido o quedado estancado el proceso de discusión para lograr un ajuste salarial del salario mínimo del sector privado, de lo que se conoce como el sector no sectorizado. Se le llama sector no sectorizado a todos los sectores de la economía en cuanto a el área privada que no están catalogados como sectores aparte, como es el caso, por ejemplo, de la zona franca, el caso de los trabajadores agropecuarios, el caso de los trabajadores de la construcción, el caso de los trabajadores del sector turístico. Entonces son sectores sectorizados, se puede decir, y el resto son sectores no sectorizados, que son la mayoría, donde está el comercio, la industria y todo esto. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido algo que está un poco fuera de lo normal, de lo corriente, de lo que generalmente ocurre, y es el hecho de que el Comité Nacional de Salarios está integrado por una mesa de tres patas, una mesa que representa al gobierno, una mesa que representa a los empresarios, representados por Copardón, vamos a decir la corporación dominicana, el Copardón es como el Consejo Patronal Dominicano, y otra mesa que está representada por los sindicatos de trabajadores que encabezan principalmente el CENUS, el Consejo Nacional de Unidad Sindical, entre otros. Ahora, la CAS está ahí también y Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El asunto es que cada una de las partes tiene voz y voto. Por lo tanto, las decisiones se pueden tomar con el voto de dos de las tres patas o de dos de las tres partes. Si el gobierno apoya la posición del sector empresarial, entonces esos dos votos automáticamente se imponen y ha ocurrido así. O la parte gubernamental puede apoyar la posición del sector sindical o el sector sindical y la parte empresarial se ponen de acuerdo y la posición del gobierno es prácticamente neutral o simplemente de apoyar y ya se torna o logra un resultado de votación unánime. Pero generalmente el Estado participa como una especie de mediador porque se trata de un ajuste salarial para los trabajadores del sector privado. Y aunque el Estado tiene poder de decisión ahí, no lo impone generalmente porque trata de ser más que una parte interesada, trata de ser un mediador. Por eso, siempre el director general o el director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios se cuida de no ofrecer declaraciones a la prensa. Casi siempre lo que hace es que ofrece declaraciones a la prensa para simplemente decir que hay una convocatoria a reunión, que si se reunieron, que si no se reunieron, cuál fue el resultado de la reunión, pero sin emitir opiniones más allá que pudieran generar interpretaciones a favor o en contra de determinadas áreas o que pudieran generar determinados disgustos. Esta semana hemos visto a Félix Hidalgo, director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios, ir a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación que le han solicitado alguna entrevista. Y entonces, en lugar de asumir una posición neutral, lo que se ha visto es que ha asumido posiciones de críticas, por un lado, al sector sindical y por otro lado, al sector empresarial. Y se ha puesto a los dos sectores en contra. Hoy hemos visto, por ejemplo, la reacción del sector sindical criticar al director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios porque este ha dicho que los sindicatos actuaron de manera irresponsable al no asistir a una reunión a la que estaban convocados para continuar con las discusiones. Pero hemos visto también al sector empresarial, representado por el vicepresidente ejecutivo del CONEP, el señor César Dargan, llamar incluso incapaz al señor Hidalgo, porque el señor Hidalgo, en su condición de director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios, ha dicho que el sector empresarial ni siquiera ha tenido la capacidad de presentar una propuesta acabada sobre el proceso de reclasificación empresarial que ellos están exigiendo como condición previa al ajuste salarial. Entonces el sector empresarial dice que sí ha presentado propuestas, pero también dice que si la propuesta que ha presentado no es una propuesta suficientemente acabada, eso es para discutirlo en el seno del Comité Nacional de Salarios y no para salir a los medios de comunicación a generar interpretaciones o a provocar situaciones que alejen el consenso. Y creo que tanto el sector empresarial como el sector sindical tienen razón en parte.
Es preciso que el Comité Nacional de Salarios mantenga una posición neutral en ese sentido y que deje que el ministro de Trabajo ofrezca sus opiniones, porque el ministro de Trabajo sí ciertamente puede decir que está a favor o en contra de tal o cual posición. Al final, el Comité Nacional de Salarios, aunque el director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios es una especie de subalterno del ministro de Trabajo, tiene cierta independencia en cuanto a las discusiones que se desarrollan en el Comité Nacional de Salarios cuando está constituido, porque el Comité Nacional de Salarios se constituye para discutir temas específicos, en este caso el ajuste salarial del sector privado y en otros casos también la reclasificación de las empresas como está establecido por ley de una legislación de hace ya 8 años que todavía no se está aplicando. Entonces, por ese lado creo que en efecto el principal ejecutivo del Comité Nacional de Salarios en representación del Estado hace bien si se recoge un poco y se lleva tanto de la pata de la mesa tripartita empresarial como de la pata de la mesa tripartita sindical para que las discusiones se queden dentro del Comité Nacional de Salarios hasta que se llegue a un tipo de acuerdo. Y si no se llega a algún tipo de acuerdo, entonces tal vez buscar algún tipo de mediación. Yo recuerdo que en el pasado ocurría con mucha frecuencia que no llegaban a ningún acuerdo, entonces iban a la Universidad Católica Madre y Maestra a buscar la mediación de don Agripino. Claro que Agripino Núñez Collado ha perdido su capacidad de mediador por situaciones que han sido ya públicas y entonces posiblemente haya algún otro ente mediador que pudiera servir. Pero eso es en caso de que no llegue a un acuerdo, como quiera que se han estado avanzando. El sector sindical reclama un 30% de aumento salarial y está dispuesto a ceder hasta un 20%. El sector empresarial está ofreciendo un 10%, es decir, puede ser que se llegue a un punto medio tal vez de un 15 o un 16% en medio de las discusiones. El sector empresarial reclama que la reclasificación de las empresas se desarrolle o se realice antes de hacer el ajuste salarial. El sector sindical reclama que esa reclasificación se haga posterior al ajuste salarial. Y en eso incluso tiene el voto favorable del Estado dentro del Comité Nacional de Salarios. Ahora, ese voto favorable del Estado dentro del Comité Nacional de Salarios pudiera alejarse si no hay una especie de posición de discreción en parte para que no salgan a los medios de comunicación opiniones de un lado o de otro o críticas hacia un lado o hacia otro de parte del ente mediador, que en este caso es el director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios. Por otro lado, y sobre el mismo tema, creo que el sector empresarial debería reflexionar con relación a el asunto de condicionar la reclasificación empresarial antes del ajuste salarial. Y lo digo porque esa reclasificación se puede hacer perfectamente después del ajuste salarial. Y el sector empresarial se va a sacrificar en parte porque va a tener que hacer un ajuste salarial ahora. Pero estén ustedes seguros que una vez se haga esa reclasificación en los meses siguientes al ajuste salarial que está pendiente para este mes o para el próximo mes, entonces dentro de 2 años, cuando se vuelva a hacer la revisión salarial del salario mínimo del sector privado, sectorizado y no sectorizado, va a presentarse el caso de que con la reclasificación ya hecha, muchas empresas no tendrán la necesidad o la obligación de hacer ajustes salariales porque la mayoría va a estar o va a tener a sus empleados dentro del rango salarial que establece cada una de las clasificaciones empresariales que ya van a estar vigentes en 2 años. Por lo tanto, si bien es cierto que tendrían que sacrificarse ahora al hacer el ajuste salarial mínimo antes de la reclasificación, es posible que eso se lo ahorren dentro de 2 años, porque dentro de 2 años posiblemente no tengan que hacer ese ajuste, a menos que hagan un ajuste voluntario, tomando en cuenta que, bueno, mira, mis empleados todos están por encima del mínimo exigido por la ley dentro de la clasificación de tamaño que tiene mi empresa, pero yo como quiera le voy a ajustar el salario a mis empleados por un asunto de voluntad propia, pero no porque tenga la obligación de hacer el ajuste en el hecho de estar por debajo del mínimo establecido. O tal vez incluso se proponga que el mínimo establecido o que se haga un ajuste de un 20% y tal vez la mayoría de empresas va a tener a sus empleados sobre un 20% del mínimo establecido y entonces no tendría la necesidad de hacer el ajuste.
o sobre un 15% del mínimo establecido, y si llegan a acuerdo para un 20%, nada más tendrían que aumentar un 5%. Y en todo caso, como quiera, se estarían haciendo un ahorro. Eso en caso de que, por supuesto, la reclasificación empresarial se haga con base en lo que establece la ley y, por supuesto, con base en los estudios que es necesario verificar de forma tal que se pueda hacer una reclasificación empresarial o una clasificación empresarial, que en este caso sería tal vez el término correcto, por tamaño, por cantidad de activos, por ventas, por condiciones, y que tenga un tratamiento especial como se ha manifestado y como lo establece también la ley, un tratamiento especial, el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que entonces ese nivel salarial mínimo del sector privado no sectorizado y del sector privado sectorizado esté acorde con el tamaño y la condición real de cada una de las empresas. Porque créanme, ciertamente, con los niveles salariales actuales y con la clasificación empresarial vigente, todas las empresas aquí en este país, o la mayoría, son grandes o califican como grandes. ¿Por qué? Porque es muy mínimo el monto exigido de activos que se reclama para calificarlas como empresas grandes. Y ya cualquier empresa hoy día, cualquier colmado de patio hoy día puede manejar decenas de millones de pesos en un año y no necesariamente es una empresa grande. Incluso ni siquiera necesariamente es una empresa formal. Ahora, reitero, antes de finalizar, que el sector sindical y el sector empresarial, en este caso, han coincidido en que el mediador estatal, que es la dirección ejecutiva del Comité Nacional de Salarios, se ha excedido en cuanto a la emisión de juicios de valor, la emisión de opiniones de un lado y de otro lado, y críticas de un lado y de otro lado, que lo que han hecho es alejar la posibilidad de consenso en vez de acercar la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo para beneficiar a los que más necesitan que haya un acuerdo. ¿Quiénes son? Los trabajadores. Esos trabajadores que ganan salario mínimo y que están a la espera de un ajuste salarial mínimo que nunca será suficiente para abastecer sus necesidades, pero que, como quiera que sea, representarían un alivio en sus bolsillos.